escuchando el primer episodio de el podcast dedicado a que la ANE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hable, se escuche su voz y exponga temas de la diversidad nacional, no solo del sector energía. Hoy, para inaugurar este podcast, tenemos como invitado al ministro de Finanzas, el licenciado Cristian Duarte. Bienvenido, Cristian. Gracias, Eric. Es un gran honor para mí estar en el primer programa del podcast del ENE. Pienso que es un ejercicio importante para dar a conocer desde otro enfoque comunicacional todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y el rescate de la empresa pública. Así que felicidades y también muy honrado de estar acá. Gracias, Cristian. Vamos a hablar, Cristian, un poco del neoliberalismo, ¿no? Cuando hablamos en Honduras y a nivel general, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo es un renovado liberalismo, ¿no? Yo quisiera que primero tal vez nos hablaras un poco del liberalismo clásico y qué significan estos términos, tanto liberalismo como neoliberalismo, en general, así conceptualmente, ¿no? Bueno, el liberalismo clásico nace con el capitalismo y tiene como punto fundamental permitir que los grandes comerciantes, que los grandes banqueros puedan moverse en los mercados de forma libre, dejar hacer, dejar pasar. También tiene que ver con el hecho de que el trabajo feudal, el trabajo en las fincas, dejó de ser un trabajo que no se remuneraba a ser un trabajo remunerado y en el cual los trabajadores tenían la libertad, entre comillas, de poder vender su mano de obra. Entonces, como el primer liberalismo está como muy marcado por esa transición que hay entre un feudalismo medieval como controlado y constreñido hacia un modelo supuestamente controlado por los mercados, donde los oferentes y los demandantes teóricamente van a participar libremente, pero desde el inicio eso ha sido falso, ¿verdad? Porque siempre los mercados han estado controlados por grandes grupos económicos que tienen la capacidad de influir en los estados, en la iglesia y en los mismos mercados. El neoliberalismo como proyecto económico no es un proyecto académico, es un proyecto económico. Ocurre luego de la instauración de los estados de bienestar en Europa y en Estados Unidos y de los estados desarrollistas en América Latina, que eso se instaura después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos inyecta una cantidad grandísima de recursos en Japón, en Alemania con el Plan Marshall, y en Estados Unidos mismo, por la guerra, para financiar la guerra, se recaudan bastantes impuestos, se invierte mucho en las industrias, los salarios de los trabajadores crecen y más impuestos y más salarios es menos utilidad para el empresario. Ahí nace entonces la semilla del neoliberalismo que buscó sobre todo cercenar ese crecimiento en los impuestos y cercenar el crecimiento de los salarios. Y la forma en la que operó fue quitar las empresas, sacar las empresas de Estados Unidos y llevarlas al sur global. Se llamó la deslocalización productiva, ¿no? Por eso entonces en Vietnam, en China, en América Latina se instauran las maquilas con bajos salarios y sin pago de impuestos. Ese fue, digamos, en términos productivos el neoliberalismo, que se expresó en otras áreas de política como la desregulación de los mercados, la desregulación del tipo de cambio, la privatización de las empresas públicas. Fue como una avanzada frente a la cual las élites internacionales miraban reducida su tasa de ganancia, entonces salieron de forma agresiva a buscar su tasa de ganancia en los salarios, en los impuestos y en las empresas públicas. Sí, efectivamente, es una reacción, ¿no? Por eso le llamamos nosotros a las derechas reaccionarios, ¿no? A esa época del capitalismo que muchos lo llaman la época dorada, que claro, después de la Segunda Guerra Mundial hay un crecimiento de la industria en Estados Unidos, hay una clase media también que crece, ¿no? Que empieza a tener derechos, que empieza a pagar impuestos, hay un crecimiento en infraestructura y de los sindicatos
alcanzan mucho poder sobre el final de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos. Es recordada la figura de Hoffa, por ejemplo. Cabal. Y es una reacción para detener ese avance de derechos y de crecimiento de la clase media, porque efectivamente la tasa de ganancia baja de los grandes grupos económicos, y hay un proceso de financiarización también de la economía donde Wall Street empieza a crecer, ¿no? Es irónico porque esa etapa para la clase media fue la que se llamó el sueño americano, ¿no? Exactamente, el sueño americano, que lo plantea el documentalista estadounidense Michael Moore, ¿no? En Bowling for Columbine dice, pasa unas escenas de Detroit, ¿no? Lo que eran las industrias. Cabal. Y él relata su vida de clase media. Su papá era un obrero de una industria y tenían carro, viajaban todos los años a Europa. Sus electrodomésticos, la casa con el jardín. Exacto, era el sueño americano consolidado, y es la misma avaricia de las élites que lo destruye, Cabal. lo desmantela, ¿no? Yo pienso que, volviendo al tema del liberalismo clásico, que hay una vertiente filosófica, ¿no? Que tiene que ver un poco con Montesquieu, el espíritu de las leyes, tiene que ver un poco con Tocqueville, ¿no? Aunque 100 años después, pero con la democracia en América, y otra que es meramente económica, ¿no? Con Adam Smith, con Hayek. Ricardo. Exacto, con Ricardo, pero que al final hay una operación ideológica ahí de convencer de que es el modelo donde el individuo se puede desarrollar, pero que esconde, ¿no? Siempre matiza la expropiación descarada de los intereses del gran capital. ¿Cómo ves este tema de la república, ¿no? La separación de poderes, la democracia, con el aparato económico, que al final es una maquinaria de despojo para el sur global? Totalmente. Bueno, hay un libro clásico que es La Gran Transformación de Karl Polanyi. De Polanyi, correcto. Y él habla de que hay 3 instituciones que nacen con el capitalismo, ¿no? La primera, los estados liberales, como toda la infraestructura jurídica y material que le garantiza al capital la extracción de riqueza. En segundo lugar, el sistema monetario internacional, que le garantiza al imperio la extracción de riqueza de los otros estados. Y en tercer lugar, la transformación ideológica más importante del siglo XX, que es la creación del Homus economicus. Dice Polanyi, fue un antropólogo húngaro, del imperio austrohúngaro, y él dice que nunca antes en la historia de la humanidad las sociedades se habían organizado en torno a la idea del mercado. Nunca antes. Las sociedades se organizaban en torno a ideas religiosas, en torno a ideas culturales, en torno a los ciclos productivos del campo. Una cantidad increíble de cosas, ¿verdad? Es decir, durante toda la existencia humana, el 98% del tiempo no nos organizamos en torno al mercado. Fue a partir de la transformación capitalista que se instauró la idea ideológica, o sea, la idea política, la idea ficticia de que el ser humano es económico y es racional, y las sociedades se organizan a través de los mercados. Eso es un dispositivo enteramente ideológico. Correcto. Que Bauman después lo llama en su tesis, ¿no?, de la modernidad líquida, el homo consumens. O sea, Bauman dice, primero el hombre se reconoce como consumidor antes que ser humano. Totalmente. Primero hay derechos como consumidor, o sea, vos valés en el sistema mientras consumís, mientras que sos un hombre consumidor, y no en base al derecho a ser humano, ¿no? Sí, efectivamente. El ser humano solo se instituye como persona en la sociedad si tiene capacidad de consumo. Es una locura, ¿verdad? Y yo pienso que conforme avanza el tiempo, eso queda más evidente, ¿no? Ahora hay aplicaciones que le permiten a la gente vender su tiempo para ir a comprar cosas de otras personas. Hay aplicaciones que le permiten a las personas estar en una pantalla donde quien está del otro lado le ofrece dinero por hacer cualquier cosa, como pintarse el pelo, sacarse un diente. Es una perversión total. Incluso el tema de la venta del cuerpo, como OnlyFans. Hay países como China que lo han prohibido como una deformación moral de la sociedad, ¿verdad? Y es ese nivel precisamente al que nos ha llevado la idea del homus económico, del
de la sociedad organizada en torno al mercado. No hay aspecto de la vida que no se pueda mercantilizar. Que no esté mercantilizado. Sí. Y eso lo dijo también Engels y Marx, ¿no? No hay, hace 200 años. Exacto, lo vieron al monstruo y dijeron, va a mercantilizar, no solo va a destruir la naturaleza y el planeta, ¿no? El capitalismo, sino que también va a mercantilizar cada aspecto. Y es espantoso. Y Marx lo vio con la gente que recogía madera y los metían presos por recoger madera. Por recoger madera. Porque supuestamente no era propiedad de ellas la tierra donde recogían madera, ¿verdad? Y era una madera que se iba a botar. Pero él lo vio hace 200 años con eso y hoy lo vemos materializado en cosas, en formas inimaginables. Increíble. ¿Cómo encaja, Cristian, todo este tema del neoliberalismo, ese pulso que ha habido siempre por los pueblos, no las sociedades, de luchar por sus derechos? Y este discurso de la empresa privada como eficiente, como que es la única que puede, que es la base del desarrollo de los países, la inversión extranjera y las empresas privadas, los consorcios, las grandes corporaciones, ¿no? Contra las empresas públicas, donde, como diría un amigo, tienen mala prensa y se estima o hay, digamos, han inoculado ideológicamente que no pueden ser tan eficientes como las empresas privadas. Ahí como el dogma del que ellos parten es que la empresa privada se instituye para obtener utilidad, ¿verdad? Y hay un incentivo natural para la utilidad. En cambio, la empresa pública no tiene ese incentivo. Es lo que siempre se establece, ¿no? Hablando de este tema de principios filosóficos e ideológicos. Pero en la práctica nosotros encontramos que las empresas privadas son corruptas, pueden ser ineficientes y pueden ser altamente burocráticas y mediocres, ¿verdad? ¿Cuántas empresas no abren y cierran por una mala administración? ¿Cuántas empresas por su mala administración tienen que recurrir al tráfico de influencias, al soborno, a la compra de algún trámite, ¿verdad? Algún diputado, de algún ministro? ¿Cuántas empresas no han hecho eso a lo largo de la historia? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo pienso que el mismo ecosistema político, ideológico está diseñado para que sean las empresas privadas quienes tengan como la preponderancia social. Es difícil para el Estado luchar contra eso, ¿verdad? Y esta idea que se ha instaurado de que solo el capital extranjero puede desarrollar los países es completamente falsa. Si nosotros vemos los valores de inversión extranjera, al año pueden rondar los $1,000 millones, 25,000, 26,000 millones de lempiras. ¿Cuánto es la inversión del Estado? Más de 100,000 millones de lempiras. ¿Cuánto es la inversión nacional? Es decir, no solo de la élite. ¿Cuánto es la inversión de la señora que quiso hacer su puesto de comida? ¿Cuánto es la inversión del señor que puso la barbería? ¿Cuánto es la inversión de la pequeña empresa de transporte? Más de 250,000 millones de lempiras. Ese es el motor de la industria nacional. Los pequeños, los micros, los emprendimientos familiares. El gran problema de nuestra economía es que está altamente concentrada en las 10 familias. Sí, que además esas son las pequeñas, las micros, las medianas empresas las que generan la mayor cantidad de empleo, ¿no? Más del 80%. Exacto, que ese es otro de los mantras, ¿no?, neoliberales. O sea, la única forma de ser quien puede darle dignidad al ser humano es la empresa privada porque da empleo. ¿Qué opinas de ese mito? Bueno, aquí en Honduras, la gran empresa da menos del 10% del empleo. La empresa exonerada da el 5% del empleo. La microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa dan cerca del 87% del empleo. Los que generan empleo en Honduras son, como decía una señora vendedora ambulante, son los informales. Son los informales. Curiosamente, los que sí pagan impuestos, ellos son los que generan empleo. Ahora bien, para que ese empleo sea de calidad, tenga seguridad social, es necesario que genere más valor. Y para generar valor ocupamos una infraestructura logística que le permita a la gente añadir valor. ¿Qué es añadir valor? Que la señora ambulante no solo venda tajaditas o venda mangos, sino que pueda procesar el mango y venda jalea de mango, venda jugo de mango, le ponga una marca
Es distinto comprar una bolsa soplada de esas, de 20 lempiras, que comprar un jugo de mango empaquetado que puede costar 80 o 100 lempiras, ¿verdad? Esa es la adición de valor, pero para eso ocupan una infraestructura logística que pasa por energía, que pasa por puertos, que pasa por carreteras, porque instalar una empresa que genera plástico, entiendo yo, es muy intensiva en energía. Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos como país. Exacto. Y ese es justamente lo que decía, lo dijo en su momento el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido una analogía brutal, ¿no? Con México, que decía, nosotros tenemos petróleo y lo mandamos a refinar a otro lado y regresa ya refinado. Es nuestro café. Exacto. Es como que tengamos, decía él, ¿no? Naranjas y compremos en el supermercado el jugo de naranja. Cabal. Es lo mismo que sucede en el sector energía con los minerales críticos para la transición energética, ¿no? Litio, cobalto, cobre. En el sur, por ejemplo, Chile tiene muchísimo cobre, son las reservas. Y litio, ¿verdad? Y litio también, ¿no? Argentina y Bolivia. Y ellos están en esa transición, ¿no? De industrializarse para aprovechar y hacer baterías, ¿no? Sí. Que almacenen energía de litio. Y ahí tal vez el comentario importante es que el que nosotros, países del sur global, nos industrialicemos para dejar de importar, no le conviene a los que generan las importaciones, ¿verdad? Exacto, porque al final son disputas de mercado. Exacto. Ese es para mí el punto en el sector energía, ¿no? Sí, para ellos es conveniente que nosotros sigamos vendiendo las semillas de cacao y vendernos el chocolate, ¿verdad? Exactamente. Y el caso del ENE, por ejemplo, digamos, la empresa de Luz y Agua fue fundada en 1914 y desde la fecha, más de 100 años, ha habido una disputa por el control del mercado, porque es un negocio lucrativo y es un mercado cautivo, ¿no? La ENE fue fundada el 20 de febrero de 1957 y fueron los militares, ¿no? Fue una junta militar. Cabal. Que después del periodo de Carías, que Carías lo que hizo fue crear las juntas de fomento departamentales, que era una forma escondida de privatización, dijo la junta de militar, no, este es un bien estratégico para el Estado. Es curioso que los militares han sido los más desarrollistas en el gobierno. Exactamente, los más que más han reivindicado el papel del Estado ante la voracidad del capital, ¿no? La ENE empieza otro ciclo de privatización justamente con la ola neoliberal y el consenso de Washington en Latinoamérica, ¿no? Con el 93 y que estaba Callejas. Quisiera que habláramos un poco de eso, Cristian, de cuándo inicia el neoliberalismo en Honduras, porque hay unos que dicen que inició con Callejas, ¿no? Yo pienso que no, que en realidad desde los 80 con el plan de acción inmediata, con las Reaganomics, ¿no? Viene el neoliberalismo y también viene el asalto de las empresas públicas, ¿no? Bueno, si nosotros escuchamos el discurso de la abogada Moncada, de la candidata, ella habla de 40 años de neoliberalismo. 40 años en los 80, ¿verdad? Exactamente. Y realmente, si nosotros analizamos las políticas que se aprobaron en la década de los 80, particularmente desde mi lado, que he visto la parte fiscal, nosotros encontramos que los primeros regímenes de exoneraciones fiscales se instauraron con mayor fuerza en los 80, vienen desde los 70. La ley de zona libre de Puerto Cortés es del 74, o sea, un año después del golpe de Estado a Salvador Allende. La verdad es que el neoliberalismo se empieza a operar desde los 70, ¿verdad? Tal vez desde los mediados. Se les empieza a aclarar la idea en los 80. Y Chile sirvió de laboratorio. Totalmente. Ese golpe de Estado tuvo un fin ideológico y era probar el neoliberalismo radical. Probarlo, pero además advertirnos. Advertirnos, sí. Que si hacíamos eso, nos iban a dar golpe y nos iban a masacrar, ¿verdad? Bueno, a matar. Yo pienso que tuvo un resultado aleccionador que Chile lo sigue sufriendo, ¿verdad? Chile no logró concretar su nueva constitución. No, es la constitución de Pinochet. Recordar que en Chile hubo 30,000, ¿no? Sí, 30,000. De personas afectadas por la dictadura, que fue un régimen sangriento y que además desmanteló. O sea, inclusive la educación superior sigue estando prácticamente privatizada. Privatizada, financiarizada, y fue ampliamente financiado por la CIA, ¿verdad? Hay mucha documentación que es libre, ¿verdad?
Y de nuevo, el golpe no sirvió solo para detener el proyecto de Allende, sino para decirle al resto de América Latina, les va a pasar lo mismo, como pasó con Jacobo Arbenz. Curiosamente, al siguiente año en Honduras se aprueba la ley de las zonas industriales de la zona libre de Puerto Cortés, pero es en los 80s, con Reagan, que se aprueba la iniciativa Cuenca del Caribe, que permitió a toda el área de México y Centroamérica acceder a un trato preferencial con Estados Unidos para instaurar maquilas. Se instauran en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en México, y a la par de la iniciativa Cuenca Caribe, en todos estos países se hacen regímenes de exoneraciones fiscales y se desregula el ámbito laboral. Eso lo que tiene por resultado es que se instauran todas las maquilas, el boom de las maquilas en los 80s, 90s, 2000, que ese también tiene su correlato con Callejas. Con Callejas no solo es más bien la consolidación, porque viene gestándose desde los 80s, pero con Callejas se termina de consolidar. De consolidar, y desaparecen muchas empresas públicas, ¿no? Bueno, estaba Banafom. Estaba Codefor. La cantidad de empresas que se privatizó desde los 90 hasta la década del 2000, no mal recuerdo, anda alrededor de las 40. Ahí lastimosamente hay bien pocos registros de las privatizaciones, pero se aprobó la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que fue la contrarreforma agraria, que permitió una mayor concentración de tierras en pocas manos. Se permitió la privatización de las empresas públicas, se permitió además la movilidad del tipo de cambio. Pasamos de 2 como a 14 lempiras. Sí. Es el periodo más desastroso de Calleja, ¿no? En ese gobierno. Y que después con Maduro también hubo una segunda avanzada de evaluación acelerada, ¿no? Sí. Que han sido gobiernos del Partido Nacional que han tenido menos reparo en aplicar estas medidas neoliberales y de ajuste. Y que entiendo que es en esa época que se aprueba la ley de la industria eléctrica. Sí, ¿verdad? que en 1994 es la ley marco del sector energía, que viene a liberalizar y a crear los mercados eléctricos, ¿no? No solo en Honduras, se hizo también a nivel centroamericano, ¿no? Hay toda una discusión sobre eso. Varoufakis, en su último libro de Tecnofeudalismo, habla sobre los mercados eléctricos. Yo comparto su visión. Son mercados artificiales creados para que ciertos agentes obtengan lucro, pero al final es un bien estratégico, ¿no? Es por eso que la presidenta manda en mayo del 2022 la reforma energética, la Ley Especial de Energía, y declara la energía como un derecho humano de naturaleza económica y social. No es como darle un cambio radical, no es una bofetada, un cambio de timón a toda esta inercia de la Ley General de la Industria Eléctrica, que consideraba el ENE un agente de mercado más y liberaliza totalmente los mercados eléctricos, ¿no? ¿Qué piensas del ENE, ¿no? Que como empresa pública, pero que se sometió a una destrucción alevosa durante 12 años, 7 meses, y lo que encontramos fue un cadáver prácticamente? ¿Cómo ves la ENE como empresa pública y su rol ante estos impulsos privatizadores que han fracasado, pero que siempre están al acecho? Sí, ahí yo pienso que es importante decir que la ENE, en general la electricidad no es un mercado como común y cualquiera, ¿verdad? No es un mercado parecido a los botes con agua, a las pelotas de fútbol. La energía eléctrica es un derecho humano. O sea, no debería estar en un mercado. Exactamente. Sin embargo, las élites económicas siempre buscan mercantilizar todo, como estábamos hablando. En Honduras, por la naturaleza del mercado, la ENE es el único comprador. Entonces es un monopsonio. Hay un único comprador. Es decir, que quien genera energía casi que tiene la seguridad de que el ENE le tiene que comprar esa energía, ¿verdad? Porque tenemos una demanda muy grande y la brecha de la producción tal vez no siempre está a la altura. En primer lugar, decir eso, ¿verdad? Que el mercado de la energía como tal no debería de estar sujeto a las reglas de los mercados neoliberales. Exactamente, ¿no? Del concepto clásico de mercado. Porque es un derecho humano, pues. No hay desarrollo sin energía eléctrica. En segundo lugar, decir que luego de tantos años de neoliberalismo, el único respiro que hubo fue el del presidente Zelaya. Exacto.
donde la abogada Moncada fue gerente del ENE y logró superávits, ¿verdad? Además, en su libro, el presidente Zelaya manifiesta que el tema del petróleo y de la energía fueron de las principales razones para el golpe de Estado, ¿no? Decir, Cristian, en ese sentido, que entre junio, o sea, posterior al golpe de Estado y enero del 2010, se aprobaron 59 contratos de energía, ¿no? Y que recordamos en aquel momento el tema del petróleo fue álgido, ¿no? Claro. Por sobre todo la firma de Petrocaribe, que era un tratado brutal de condiciones inmejorables para el Estado, donde el 50% de la factura petrolera prácticamente se difería con 20 años de gracia y con un interés del 1%. Y eran condiciones muy favorables para el Estado. Evidentemente hay muchos intereses en el tema de la importación de combustibles y el sector energía, efectivamente, que estaba la abogada del ENE y el presidente con el tema, los dos con el tema del petróleo, fue clave para el golpe de Estado. Es curioso que lo que era beneficioso para el 99.9% y no era beneficioso para el 1%, terminó con que el 1% terminó sacando al presidente Zelaya en detrimento del 99%. Exactamente, que es lo que planteó siempre Chomsky, ¿no? Que ya murió, que él decía que la democracia, ¿no? Volviendo a ese idealismo de Tocqueville, ¿no? Que la democracia en realidad se había mercantilizado tanto que estos grupos, que son pocos, pero que tienen en Estados Unidos también capacidad de lobby, mantienen como la ley de portación de armas, digamos que es un derecho constitucional en Estados Unidos, pero que el 80% de la población está a favor de que la derogue, pero nunca pasa en el Congreso y en el Senado. Claro, al final es más grande, es más poderoso el interés económico. Exactamente. Que la democracia. Y yo pienso que luego del golpe de Estado, 50 contratos mencionaba, pero sí. También está aquella diarrea legislativa del 2014. Del 20 de enero del 2014. Del 20 de enero. Que ahí se fueron más de 70 contratos. Solo, o sea, entre julio, o sea, después del golpe de Estado, el 2009, y el 2022, enero del 2022, se aprobaron 202 contratos, más de 2.500 megawatts en el Congreso, sin ningún dictamen técnico, sin ninguna planificación, sin dictámenes legales, sin licitaciones, fueron directos y a nosotros se nos fueron a palos porque renegociamos contratos para bajar precios. Es una locura. Entonces, porque estaban sobre la tarifa. Porque teníamos contratos, dice, le mandamos un saludo al comisionado Wilfredo Flores, dice el sol más caro del mundo, ¿no? O sea, teníamos contratos solares a 18 centavos, eólicos a 19 centavos, y era, o sea, algo absolutamente racional que se pusieran al estándar centroamericano, ¿no? Y aquí fue vilipendiado, y de esos 202 contratos que no hay rastros, ¿no? Tampoco. Hay algunos que fueron publicados en la Gaceta. Nadie dijo nada, no hubo un silencio cómplice. Hubo un silencio cómplice, y que eso es el emblema, digamos, es lo más tangible de toda la corrupción brutal que había en el sector energía, ¿no? Por un lado, entonces, en el lado de la producción y la generación de energía, ocurrió esto de los contratos, ¿verdad? Es decir, la ENE tuvo una desinversión gigantesca en materia de producción, y lo que se hizo fue darle todo a los privados. Con sobrecostos, obviamente eso iba a tener un resultado en la capacidad financiera del ENE. Y en la parte de la comercialización y la distribución, una alianza público-privada, EEH. Sí, exacto. El contrato de la operación de la distribución, que el contrato originalmente se llama de reducción de pérdidas, ¿no? O sea, ese es el objetivo central del contrato. Hay un proceso licitatorio muy dudoso. O sea... bueno, y con un marco legal dudoso, el de alianzas público-privadas. La alianza público-privada, además, solo hay una visita técnica que se hizo a Colombia. Hubo otro participante, una empresa canadiense, que no se le hizo visita técnica. No queda clara cuáles fueron los criterios de adjudicación. Se inició el 2013 con el contrato del fideicomiso, pero EH entró en operación hasta agosto del 2016, y el cálculo, ¿no? Que es el gran debate a nivel jurídico del valor agregado de distribución del VAD,
se puso en el contrato casi de 18 millones de dólares. Nosotros, eso es el 2016, ¿no? Uh-huh. Nosotros 9 años después estamos operando distribución con prácticamente, empezamos en 8.5, con 9.4 millones de dólares, pero además con inversión. O sea, con más de 2 millones de dólares de inversión en la red. Entonces, ese cálculo del BAD fue corrupto, fue puro y benefició totalmente. ¿Y redujeron las pérdidas? No, las pérdidas incrementaron 6% en 7 años y medio, y además se le pagó de honorario fijo, o sea, mensualmente se les pagaba 10.5 millones de dólares, 23 mil millones de lempiras, ¿no? O sea, al final yo pienso que eso deja muy claro que el golpe de Estado fue un proyecto económico. Exacto. De las élites transnacionales y nacionales para hacer una avanzada parecida a la de los 80. ¿Verdad? Exacto, es una reacción. Es una reacción. Es una reacción a las medidas populares de beneficio de la gente que estaba implementando el presidente Zelaya. Solo que yo creo que esta vez fue mucho más agresiva, mucho más profunda, ¿verdad? Porque llegaron a ese nivel de más de 200 contratos con sobrecosto a la alianza público-privada de DH, o sea, querían desaparecerle, ¿no? La utilizaron como una piñata y pasó lo mismo en otras empresas públicas. Yo pienso que este gobierno, el de la presidenta Xiomara Castro, y ese es el sentido de la refundación, ¿verdad? Es resignificar el papel de la ENE en la sociedad. ¿Cuál es la resignificación? Es una empresa pública que tiene que funcionar para el interés público y no para el interés de las élites. Por eso se renegociaron contratos. Por eso ese contrato de alianzas público-privadas se revisó, se demandó y se le ganó a EH, ¿verdad? Sí, exacto. Y la ENE recuperó todas esas funciones porque es una empresa pública y además porque la energía eléctrica no es una mercancía, es un derecho humano, como ha dicho la presidenta Xiomara, ¿no? Sí, efectivamente, creo que ese es importantísimo, ¿no? Hay una operación, el golpe de Estado no es por la democracia, no es que vienen los comunistas, no es que nos van a indefinida. Es por tema económico, es material, la disputa es material y es una reacción de la élite, de la oligarquía ante los avances del gobierno, ¿no? ¿Cómo has visto, Cristian, en estos 3 años y 9 meses de gobierno, justamente ese punto que me parece importante que has tocado de la refundación, ¿no? Institucional, que pasa por efectivamente resignificar el papel institucional de las empresas públicas y en general del gobierno? Que a nivel institucional, ¿qué ha cambiado entre el gobierno de la presidenta y lo que había antes? Bueno, es abismal y yo pienso que eso se percibe. Voy a empezar de atrás para adelante, ¿verdad? Porque eso yo creo que se percibe en el servicio continuo, con muy pocas interrupciones, contrario a como lo recibimos, ¿verdad? Además, con reducciones en los costos, en las tarifas. Eso es lo fundamental. Ahora bien, en términos de las instituciones, en términos de lo que ha hecho el gobierno, el gran esfuerzo que hizo la presidenta, liderado por la abogada Moncada cuando estuvo en finanzas, de reorganizar el presupuesto, que era un presupuesto, como ella misma lo decía, mentiroso. El presupuesto de los gobiernos anteriores escondía todo lo relacionado con la deuda del ENE, escondía todo lo relacionado con fideicomisos, más de 200 fideicomisos, más de 140.000 millones de lempiras manejados a través de fideicomisos, escondía todo lo relacionado con alianzas público-privadas. Habían agujereado el presupuesto público para utilizarlo a discreción y por eso algunos de esos fideicomisos y funcionarios hoy están guardando juicio o guardando cárcel, ¿verdad? Esa reorganización permitió destinar una cantidad histórica para hacer inversiones que nos permitan que el ENE esté a la altura del momento, ¿verdad? Se han invertido, yo creo, a esta altura más de 24.000 millones de lempiras, como nunca antes en la historia. Tenemos una brecha grande para adelante, ¿verdad? Pero esta inversión que se ha hecho es monumental, además, en un Estado que había perdido la capacidad de invertir, porque como lo privatizaron todo, hasta privatizaron la capacidad de invertir del Estado. Nosotros tenemos secretarías como la Secretaría de Infraestructura y Transporte que no tenía tractores. Hace poco los terminó de comprar Octavio. O sea, hasta privatizaron la capacidad de intervenir en la sociedad del Estado. Lo que ha hecho la presidenta, recuperar toda esa capacidad, yo pienso es gigantesca, ¿verdad? Y la ENE es como de esas puntas de lanza, es de lo mejor que se ha hecho en materia del rescate de la inversión pública.
Yo que para ir cerrando, Cristian, hay algo que se dice también, o lo dicen mucho los medios corporativos de la derecha, ¿no? Que la ANE es el principal agujero fiscal del gobierno, de las finanzas públicas, que seguimos en pérdidas. Yo quisiera, antes que nos apoyaras ahí, que decir algo, ¿no? Que cuando nosotros llegamos, el déficit operativo del ENE era de cerca de 7.600 millones de lempiras y que va a cerrar a diciembre en los 3.900, 4.000 millones. Ha habido una reducción sustancial. Además, indicadores financieros como el retorno de activos ha crecido el 40%, los ingresos han crecido cerca del 12%, y han habido ahorros significativos que han pasado por eliminar tercerizaciones innecesarias y sobrevaloradas y de recuperarle esas funciones al ENE, ¿no? ¿Cómo es eso de ese mito, ese mantra que repiten todos los analistas de que el ENE, y se han reducido 4 puntos de pérdidas que después de hace 15 años no se reducían pérdidas en el país, de que el ENE es el gran agujero fiscal del gobierno? Bueno, yo pienso que esa frase esconde de nuevo lo que hablábamos al inicio, y es esta idea que es como una inoculación ideológica de que debemos valorar al Estado como si fuera una empresa. Exactamente. ¿Verdad? Es esta idea de que todo es cuantificable mercantilmente, y eso es completamente falso. En primer lugar, decir eso, ¿verdad? No deberíamos valorar como una empresa mercantil cualquiera al ENE, ni a ninguna institución pública, ¿verdad? Porque al final las instituciones públicas están ahí para corregir desigualdades sociales. Exactamente. No están ahí. Asimetrías económicas. Exactamente. O sea, el Estado debería de comportarse como un ente civilizatorio que compensa las asimetrías económicas. Por eso da salud, da educación y da energía. Entonces el Estado no debería de valorarse en función de su rentabilidad, exactamente. De su rentabilidad. No sino puedes aplicar los mismos indicadores financieros a una empresa con fines de lucro a la ENE, que es una empresa sin fin de lucro y con un fin social. ¿Cuál debería ser los indicadores de la ENE o del Estado? ¿Cuánta gente salió de la pobreza? ¿Cuánta gente recibe energía gratis? ¿Cuánta gente recibe energía? Esos deberían ser los indicadores con los cuales los economistas, los que van a los foros, hablen del ENE. Obviamente hablan de este otro tema porque su interés no es la gente, su interés es el dinero, ¿verdad? Entonces, primero poner ese gran punto sobre la mesa. Y en segundo lugar, decir que a pesar de todo, y si entramos en ese espacio que es tramposo, es un espacio tramposo, ¿verdad? Sí, es una discusión falsa. Es una discusión falsa, es una dicotomía falsa. Exactamente, es una falsa dicotomía y que parte también de premisas falsas. Totalmente. Díganme ustedes, si la energía eléctrica en el país fuera privada, ¿qué empresa privada le va a dar energía gratis a 900,000 personas? No se la da. O, por ejemplo, que bajo criterios, ¿no?, de rentabilidad, ¿quién invertiría 106 millones de lempiras en poner 2.5 megawatts en Bruce Laguna para darle electricidad a personas que tendrían que esperar de otra forma 15 años a que se extendiera la red para que llegue la energía, ¿no? A mí me sorprende que hasta a veces delegados de organismos internacionales nos dicen a nosotros: ministro, pero no es rentable poner energía ahí, es muy caro. Pero es que el papel del Estado no es que sea rentable, el papel del Estado es que la gente tenga derecho, que tenga acceso al derecho, que es la energía eléctrica. Puede que no sea rentable poner un hospital, pero ¿quién cuestiona eso? Si al final el bien social es la salud, y la salud es mucho más importante que la rentabilidad. Pasa lo mismo con la energía eléctrica. Lo que pasa es que en términos ideológicos tenemos una batalla más grande que dar ahí, ¿verdad? Sí, que es un tema cultural, o sea, de hegemonía cultural. Es un tema de hegemonía cultural. ¿Qué tiene que ver? Nos decía, le mandamos un saludo también a nuestro querido amigo, compañero y escritor Luis Lezama, ¿no? Ajá. Decía Lezama, pasa este tema de la discusión. Los medios no te dicen qué pensar, pero te dicen sobre qué opinar y sobre qué debatir y sobre qué pensar. Cabal. Ellos ponen el marco. Ponen el marco, ponen la agenda. Sí, y es como que no hay una discusión más allá de eso, ¿verdad? Yo pienso que ese es el tema fundamental. La ENE no está ahí para ser necesariamente rentable. La ENE está ahí para dar un derecho humano que es inalienable
y que la misma ley que promulgó la presidenta lo establece. Pero incluso más allá de eso, la ENE en todo este tiempo ha demostrado que es posible su rescate financiero. Hay un trecho importante por andar, ¿verdad? Porque nos dejaron una empresa que estuvo a punto de ser vendida como a precio de gallo muerto. Y destruida, ¿no? O sea, pero, no solo, Cristian, a nivel financiero, sino operativo, ¿no? El desmantelamiento de las capacidades del ENE era brutal. O sea, las unidades eran cascarones. Por ejemplo, la WEPER, que es la unidad de proyectos de energía renovable, estaba destruida totalmente. No tenía la más mínima capacidad ni siquiera de analizar los documentos de un proyecto. Sí, estaba completamente desmantelado y tercerizado todo. Tercerizado, ¿no? Exactamente. Pero aún así, en el programa con el Fondo Monetario Internacional se destaca el excelente desempeño operativo y financiero del ENE. Estamos al día con los generadores, estamos al día con la reducción de pérdidas, se está recuperando la unidad de las distintas áreas que habían sido separadas. Incluso en ese marco, el ENE está dando pasos importantes, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí el rescate del ENE va por una senda fenomenal y estoy seguro que en el siguiente gobierno, con las inversiones que se están planteando, con la experiencia de la abogada Moncada, el rescate va a ser total. Sí, exactamente. Y decir, ahora sí, para cerrar, ya me están quedando mal los compañeros acá, ahora sí, para cerrar, ver un poco hacia futuro, Cristian ha dicho Narrala Salum, Salvador, que va a traer socios nacionales o extranjeros para privatizar la ENE, ¿no? O sea, es básicamente volver al plan original que se tenía en 2021 de partir la empresa en 3 pedazos y privatizarla, ¿no? Entregarla a 3 grupos económicos, sus 3 unidades fundamentales, generación, transmisión y distribución, versus un proyecto refundacional que plantea esto, ¿no? El rescate del ENE, que han habido avances sustanciales, que lamentablemente quedó muy destruida. ¿Cómo ves vos el futuro del ENE en cuanto a inversiones, a todo el proceso desde la perspectiva pública, versus este acecho privatizador que parece que viene más radical, ¿no? Que ahora sí vienen por toda la ENE? Bueno, en el proyecto de presupuesto que se envió al Congreso están presupuestados cerca de 16,000 millones de lempiras de inversión para el año 2026. Es el monto más grande en la historia que se ha dejado en un presupuesto. Se tiene pensado 3 represas, se tienen pensados más de 20 líneas de transmisión, no sé cuántas subestaciones, pero la inversión que se tiene pensada es brutal. Si gana un partido con tendencias neoliberales como el Partido Liberal o el Partido Nacional, todo eso se va al traste o todo eso se le deja al sector privado, que ya hemos visto de lo que ha sido capaz con el ENE. ¿Y qué consecuencias va a tener eso? Yo pienso que fundamentalmente 3. Primera, los pobres van a tener que despedirse de la energía eléctrica. Porque ¿qué familia pobre va a preferir pagar la cuenta de la energía en lugar de comer? ¿Verdad? 900,000 familias ahorita la reciben gratis, ninguna empresa privada la da gratis. En segundo lugar, el encarecimiento de las tarifas. Porque hay que reconocer que este gobierno ha subsidiado tanto combustibles como tarifas. Más de 35,000 millones de lempiras en subsidios para los pobres. Porque el Estado está para los pobres y para el desarrollo. Disculpa, Cristian, solo te voy a interrumpir porque no lo hemos mencionado y es importante el tema de la tarifa, ¿no? En los últimos 6 meses de Juan Orlando, la tarifa subió 19%. El año pasado, la tarifa debió haber subido. O sea, no subió. 18%, y el gobierno subsidió para que se mantuviera estable. Y este año, por la renegociación de contratos, por la línea de transmisión que hizo la presidenta, que permite llevar energía renovable más barata al norte, ha habido un acumulado de 28.81% de baja en tarifa. Hoy la energía es mucho más baja que lo que le encontramos, y cuando hay alguna asimetría o anomalía, el gobierno, la presidenta dice hay que subsidiar. Excelente. Entonces eso se ve reflejado. Pobres, sin energía eléctrica, incremento en la tarifa automáticamente. Las comunidades postergadas ni siquiera van a entrar en el programa de expansión, de nuevo porque no es rentable para el sector privado, ¿verdad? Y finalmente se instaura de nuevo el mantra de que la energía eléctrica es una mercancía y solo quien tiene suficiente capital para pagarla tiene acceso a ella.
deja de ser un derecho humano de naturaleza económica y social y pasa de nuevo a ser una mercancía. Nosotros lo podemos evitar el 30 de noviembre en las urnas. Es correcto. Ahora sí, la última pregunta, por lo menos de este podcast para Cristian, sería: ¿cómo ves a los libertarios, ¿no? Esta nueva, que es como un reciclaje del neoliberalismo, pero que vienen más violentos, más virulentos, más fascistas, y que tienen, digamos, en Latinoamérica de su ídolo a Javier Milei en Argentina, que dio un concierto, ¿no? Sí. Yo no entiendo, yo nunca había visto un político que es como él se percibe como un showman, rockstar, ¿no? sí. Como un showman, y sus mítines políticos son como un concierto de rock, ¿no? Que aquí tiene sus representantes en Honduras y que en las redes son muy violentos. ¿Cómo ves a los libertarios dentro de este contexto de esa disputa entre gobiernos progresistas, reivindicadores de derechos y este asalto del capital? Solo un paréntesis. Por cierto, algunos medios mencionaban que la empresa que financió el concierto fue la misma empresa acusada de casos de corrupción con el mismo gobierno del presidente. Eso lo afirman algunos medios. Regresando al tema de los libertarios, yo pienso que nosotros nos enfrentamos a una época de grandes transformaciones en el capital, como ocurrió a inicios del siglo pasado, que a inicios del siglo pasado desembocó en el fascismo, en el nazismo y en el surgimiento de todos los partidos neonazis, ¿verdad? Cuando el capitalismo en su estructura está sufriendo transformaciones importantes, surgen estas expresiones libertarias que buscan la abolición del Estado y todas sus reglas para que las mismas fuerzas en disputa sean quienes resuelvan el problema por sí mismas, ¿verdad? Es lo mismo que piden ahora los libertarios. Y eso es lo que son los libertarios. Es en realidad la vuelta, el reciclaje del neoliberalismo enmascarado de nuevas cotas ideológicas, pero que al final es el mismo. Y más violento. Yo pienso que por suerte tenemos una excelente candidata. El pueblo hondureño puede ver entre los candidatos e identificar que hay una candidata con una experiencia increíble, con honestidad, con valentía, sumamente transparente, que siempre ha dado la cara, que tiene una vida pública de más de 40 años, que tiene la capacidad de liderar ese avance de la refundación y la consolidación. Y que conoce el Estado. Y ¿no? que conoce el Estado. Y cómo opera administrativa y jurídicamente un gobierno. ¿Cuál es el entramado de la administración pública? Lo conoce perfectamente. Claro. Vos escuchás sobre todo a Narrala Salum, pero también a Narre, dicen que no tienen ni la menor idea cómo... No tienen ni la más remota idea cómo opera el gobierno, cuáles son las rutas procesales que hay que seguir, y hablan de proyectos que no tienen ni estudios de perfectibilidad ni de factibilidad. Y hay otros que ya hizo el gobierno. O sea, Narrala ha hablado de proyectos que este gobierno ya hizo, ¿verdad? Sí. Y la experiencia de Narrala como al frente de un programa de concursos, y tenés al otro candidato que está acusado por corrupción, que guardó su dinero en paraísos fiscales y que estuvo en un gobierno aliado con el narcotráfico, cuyo cabecilla está guardando prisión en Estados Unidos, ¿verdad? Yo pienso que las opciones para el pueblo hondureño están claras. Y él se vende, Narrala Salum se vende como técnico casi científico, ¿no? Pero en realidad su experiencia es en el ámbito del entretenimiento. O sea, narrando partidos de la selección, ¿no? Y también con X0 da dinero. No tiene en realidad una carrera forjada como ingeniero, ni como técnico, mucho menos como estadista de una administración pública, que esa es la gran diferencia de fondo. Vos escuchás a la abogada y tiene una visión de Estado, tiene una postura política en cuanto hacia dónde debe ir el Estado. Claro. Y los otros compañeros, bueno, no son compañeros, sino muchachos, ya no tan muchachos, no tienen ni la más mínima atisbo para hacer comentarios o vertir propuestas profundas sobre el rumbo del Estado. Y representan esencialmente los intereses de la élite nacional, de las 10 familias, y eso pienso yo queda bien claro con ver sus apellidos, ¿verdad? Sí, y me decía hoy alguien, un compañero también, que me pareció un buen comentario, que la batalla política no es
entre Libre y el bipartidismo. Es en realidad que quienes frontean son otros, son las organizaciones de sociedad civil, es ASJ, es el COEP, es... los ponen como ahí para entrar en el ámbito, en la arena, ¿no? Correcto, el fronteo de esa lucha ideológica es con ellos, ¿sí? El bipartidismo es mero administrador de esos intereses, claro. Pero ellos cuando hay que salir salen, porque ellos sí entienden cuáles son sus intereses. Y son los operadores, ¿verdad? Al final también detrás de todos estos, las 10 familias, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que ha denunciado la abogada y por eso es la propuesta de democratizar la economía y seguir adelante con la refundación. Correcto, que también va la propuesta de democratizar el sector energía, que es lo que hemos iniciado con la reforma energética. Y la licitación de 1.500 megawatts apela a eso, ¿no? A democratizar. Aquí ustedes ven que estamos saliendo a varios países para traer, no nos interesa casarnos con nadie, es que vengan competencia y que bajen los precios de la energía. Ese es el fin. Unas palabras, ya nos extendimos mucho y aquí los compañeros... No, ha sido un gran gusto estar acá. La verdad es que me siento muy orgulloso de ser el primer invitado, muy orgulloso de ser parte de este gobierno, de la refundación, y estoy segurísimo que el pueblo de Honduras va a votar por la mejor opción. Sí, entonces cerramos nuestro primer capítulo. Ha estado realmente brutal la conversación. Nos extendimos, era media hora y creo que ya llevamos más de 45 minutos, una hora. Agradecerte, Cristian. Creo que hemos iniciado con un buen programa, con un buen primer podcast. Y decirles que vamos a seguir acá conversando así sobre los temas de interés nacional, sobre el ENE, sobre el sector energía, con, digamos, una perspectiva un poco más relajada de las funciones que tanto Cristian, en este caso, y sus servidores ejercemos, y hablando de la realidad nacional, del ENE, de energía y esta disputa entre el proyecto popular del cual somos partes y siempre la reacción neoliberal por hacerse del control y los contratos del Estado. Muchas gracias y buenas tardes. Nos estamos checando en Corrientes y Resistencias, su podcast.